simétrica, donde tenemos una descomposición especial donde tenemos Q por D por Q transpuesta, y Q transpuesta es la inversa de Q. Eso es lo que se dice una matriz ortogonal. ¿Por qué resultaba eso? Porque eso es parte de la materia del control, es porque las columnas de Q digámosle W1, las columnas son una base ortonormal de vectores propios. Así que, si bien es cierto que tenemos Q de Q a la menos 1, tenemos un poquito más. Q a la menos 1 es la transpuesta de Q. ¿Ya? Y no solo porque sea más fácil calcular la inversa de esa manera, sino que el hecho que aparezca Q transpuesta es súper importante. Así que ese es el recuerdo. Entonces, A simétrica real tenemos eso. Entonces, toda matriz simétrica real tiene valores propios reales, es diagonal, por supuesto, y lambda 1 hasta lambda n son reales, y tiene una base de vectores propios que son ortogonales y que uno los puede dejar de largo 1, así que son ortonormales. Y eso hace que la descomposición típica, que es P de P a la menos 1, se transforme en Q de Q transpuesta. Y ahora va a jugar un rol importante. El rol importante tiene que ver con dos problemas. Uno más bien teórico y el otro es súper aplicado. Estamos con el más aplicado. A ver, si yo tengo una función de una variable, una función de R en R, y quiero saber si esa función tiene un mínimo en 0, digamos. ¿Cómo sé que esa función tiene un mínimo en 0? ¿Qué es lo que tengo que chequear o verificar para que 0 sea un mínimo de la función? Claro, la derivada tiene que ser 0 para empezar. O sea, lo que dice es que la función decrece y crece de tal manera que en el punto es absolutamente plana. Si la derivada fuera negativa, en este punto sigue decreciendo. Si la derivada fuera positiva, en ese punto está creciendo. ¿Ya? Así que lo primero es que f' es 0. Entonces esto es x, el eje de las x, y este es f. Ya, pero eso no basta. Porque con eso no podemos distinguir ese caso de este. No podemos distinguir un mínimo de un máximo. Eso es necesario, pero no es suficiente. ¿Qué más necesitamos? Segunda derivada. Una condición suficiente es que la segunda derivada, ¿cómo tiene que ser? Fíjense, si uno hace un desarrollo de Taylor, o sea, desarrollo de Taylor es aproximar esta función por un polinomio. ¿Ya? Entonces, la primera aproximación es que la función es ese valor, f de 0, ¿ya? Una constante. La segunda aproximación es que es esa constante más la derivada por x. Pero en este caso, f' es 0. Así que la segunda aproximación de Taylor es la misma que la primera. La tercera aproximación es que es como una parábola. Y eso es f segunda en 0 por x cuadrado medios. ¿Ya? No estoy hablando chino, supongo, ¿no? Ya, perfecto.
Entonces yo quiero que f de x, fíjense, para x cercano a 0, para S, tiene que ser un poquito más alto que f de 0. Una pequeña diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tiene que ser el signo de este? Tiene que ser positivo, ¿no es cierto? Porque si fuera negativo, f de x sería más chico que f de 0. Gracias a que este signo siempre es constante, x cuadrado medio es siempre positivo. Así que la condición es que f segunda es negativa. Positiva. O sea, f segunda positiva quiere decir que es como una parábola abierta hacia arriba. Esto es una parábola. Como función de x, eso es una parábola. Y está abierta hacia arriba si es que esto es positivo. Ya, eso explica por qué aparecen estas condiciones para encontrar un mínimo y las condiciones de un máximo son parecidas. ¿Ya? Cambia el signo, la segunda derivada nomás. Ya. ¿Cómo hacemos eso cuando tenemos más de una variable? Ahí les quiero mostrar gráficos para que se convenzan que el problema es un poquito más difícil. Entonces, el mismo problema en R2. Ahora, buscar mínimos y máximos en funciones es básico. Si es que uno quiere optimizar un procedimiento, lo tiene modelado, y quiero encontrar cuál es el que tiene mínimo costo. Voy a tener que saber cómo buscar ese mínimo. Entonces trato de resolver esta ecuación. Hay otros métodos, por supuesto, pero encontrar mínimos de funciones es un problema básico de modelación y de ingeniería. Rara vez van a tener una función que dependa de un solo parámetro, una sola variable. Eso es, cualquier proceso tiene muchas variables. Y veamos en R2, porque ahí ya el salto de R a R2 es el grande. Después de R2 a Rn es casi lo mismo. Entonces en R2, si quiero tener un mínimo, bueno, una función es como un manto. Este es f, y estas son las dos variables. ¿Ya? ¿Se parece a este caso? ¿Y cuáles serán las condiciones para que sea mínimo? Solamente intuitivas. Porque habría que tener una idea de cómo es el desarrollo de Taylor en dos variables. Pero es muy parecido a esto. Bueno, la condición intuitiva es que si uno mira esta función dejando x fijo, es decir, hacer un corte acá, en un plano, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, vamos a ver esto, ¿no es cierto? En YZ, vamos a ver algo así, ¿no es cierto? Si uno hace un corte así, a lo largo del eje X, con un plano, intersecta este plano con este manto, entonces va a haber una figura así. Así que esto tiene que ser plano. ¿Sí? La función no se puede mover mucho ahí en esa dirección. Si hacen un corte mirando así ahora, o sea, un corte en un plano que contiene a Z y, van a ver algo parecido. A lo mejor más cerrado, no sé. No tiene por qué ser absolutamente simétrico esto. Pero de nuevo van a tener que ver que esto es plano. O sea, en primera aproximación, lo que aproxima esta parábola es un plano horizontal, que se tocan ahí. Esa es la primera aproximación, un plano. Y planos son cosas que pueden describir con álgebra lineal. Después, la aproximación de orden 1 es como la constante. Juega el rol de eso. Entonces, en dos variables no es una constante, sino que es un plano. ¿Sí? Después, la aproximación de orden 1, bueno, de nuevo 0, porque la función para acá tiene que tener algo así como derivada 0 ahí, y aquí también. Son dos derivadas distintas, porque esta derivada está tomada con x fijo, y g de x, y estoy mirando en YZ, y esta está considerada de GY fijo, y estoy moviendo en X. Y que aparecen dos derivadas en dimensión 2. Pero esas también tienen que ser 0 porque este plano tiene que ser horizontal. Y después la condición de segundo orden
es algo así como esto. Sin tratar de escribir mucho, van a tener que f de xy es f de 0, 0, más primer orden es 0, más el segundo orden. Y el segundo orden tiene 4 términos que en realidad son 3 porque hay 2 que son iguales, y va a ser de esta forma. A, x cuadrado, más b, voy a poner 2b x por y, más c y cuadrado. O sea, lo que en dimensión 1 es una constante por x cuadrado, en dimensión 2 es constante por x cuadrado, constante por x por y, más constante por y cuadrado. O sea, aparecen todas las cosas que son como de segundo orden. X cuadrado, x por y es de segundo orden, y cuadrado. ¿Ya? Entonces la pregunta ahora, ¿cuándo va a ser un mínimo? Es más difícil porque tengo que saber cuándo esto es mayor o igual que 0. Para todo xy. Porque si esto es mayor que 0, f de xy es mayor que esta constante. Entonces la condición segunda derivada positiva se traduce en la positividad de una forma cuadrática. Aquí la forma cuadrática es simple, es una constante por x cuadrado. Eso es súper fácil. Ahora aquí cuando uno tiene más de 2 variables, 2 o más, ya el problema es el mismo, saber si esto es siempre positivo es difícil. No basta que A, B y C sean positivos, por ejemplo, porque este producto xy podría ser negativo y muy negativo. Fíjense que para x chico, x cuadrado es más chico. Y para y chico, y cuadrado es más chico. Así que a veces este término es el que domina. Así que no basta que A, B y C sean positivos. Eso está más o menos claro. ¿Cuál será la condición? Eso es lo que queremos estudiar en álgebra lineal. ¿Y por qué? Porque está relacionado con matriz. Ahora, en 2 dimensiones, el panorama completo es más difícil, más complicado, porque aparece algo que en dimensión 1 casi no se ve. En dimensión 2, uno tiene un mínimo. Puede tener un máximo. ¿Ya? Entonces aquí tengo un máximo, tengo un mínimo, pero la película completa es más complicada porque puede tener un min-max. Una cosa rara. Como una silla de montar. Algo así. ¿Ya? De hecho se llama un punto silla, es el nombre. ¿Qué es lo que pasa en este punto, digamos, por ahí? Ese punto, si uno lo mira en esta dirección, es un máximo. Voy creciendo hacia ese punto. Pero si lo miro en esta otra dirección, es un mínimo. Entonces, típico en una montaña que si uno va en una cierta dirección va subiendo, pero puede venir de otra montaña más alta bajando. Entonces, ese punto no es ni mínimo ni máximo. O sea, esa forma cuadrática, esta que está acá, no es ni positiva ni negativa. Toma valores positivos para algunas combinaciones de xy y para otras toma valores positivos. Y si se imaginan que hay un camino por acá, algo así como este, en realidad no subimos ni bajamos. Vamos horizontales casi, ¿cierto? Están un poquito más abajo, están más abajo, si están un poquito más arriba, están más arriba, así que hay un punto entre medio ahí, que estamos constantes. Y eso es súper importante si uno va a la montaña, no tratar de bajar para después subir. Mejor moverse por
por caminos que tienen la misma altura. A menos que el camino sea súper complicado, ¿no? Pero si no, vamos a tratar de hacer ese camino. Así que si me aproximo por acá, la función no varía nada, es constante. Si me acerco así, voy creciendo, y si me acerco así, voy decreciendo. Así que este fenómeno que en dimensión 1 no lo ve, en dimensión 2 y después para arriba aparece a cada rato. Ya. Entonces el problema relacionado con álgebra lineal es cuando una forma cuadrática es positiva. Entonces la pregunta es ¿cuándo ax cuadrado más 2bxy? Se van a dar cuenta por qué le puse un 2, pero eso es simplemente redefinir este coeficiente, ¿no? Más y cuadrado, cuando eso es mayor que 0 para todo xy, que no sea 0, 0, porque en x igual y igual 0, todo esto es 0. Entonces creámoslo como vector. Para todo xy distinto al vector 0. Por ejemplo, ejemplo, 2x cuadrado más 2xy más 2y cuadrado, eso es positivo siempre, salvo que x igual y igual 0. ¿Por qué? Porque aquí es más o menos fácil completar cuadrados. Entonces, ¿por qué? Porque una manera de resolver este problema es juntar este con uno de esos. Entonces eso me da x cuadrado, x por y por 2, más y cuadrado, y me sobran x cuadrado y y cuadrado. ¿Cierto? Una idea sería completar cuadrados. Esto es mayor o igual que 0, porque es suma de cuadrados. Este es un cuadrado perfecto, este es un cuadrado, así que esto siempre es mayor o igual que 0. Así que parte de eso ya está verificado. Y la pregunta es, ¿cuándo esto puede ser 0? La pregunta es, ¿cuándo es 0? Bueno, como es suma de cuadrados, cada uno tiene que ser 0. O sea, x más y tiene que ser 0, x tiene que ser 0, e y tiene que ser 0. Tengo ecuaciones suficientes para decir que x e y tienen que ser 0. ¿Ya? Entonces aquí tengo una forma cuadrática que vamos a decir que es positiva. Siempre es positiva, salvo en el caso de x igual y igual 0, que no puede ser positiva porque todo se anula. ¿Ya? Pero a veces no es tan fácil como completar cuadrados. Además, la forma de completar cuadrados no es única. Entonces tenemos que tener otra metodología para saber cuándo esto es positivo. La gracia es que esta forma ax cuadrado más 2bx por y más y cuadrado se puede escribir como usando álgebra de matrices. Algo así como esto. X por y, xy, transpuesto por una cierta matriz por xy. Y hay que adivinar la matriz. Bueno, después de un rato uno se da cuenta que la matriz no es única. Podríamos poner 2b ahí, 0. Me faltó un c, ¿no? C. Esa sería una manera. Veamos si es cierto. Eso es xy. Entonces el transpuesto me deja un vector fila por, ¿cuánto da esto? A por x más 2b. Después me queda 0x c por y. ¿Cierto? Y ahora multiplico por el vector xy, entonces me queda x por esto. X por 2b xy más c y cuadrado. Perfecto. Así que puedo escribir esta forma cuadrática como un cuadrado en el sentido de matrices vectores. Es un vector por matriz por vector. Eso sería como el cuadrado de un vector. Pero no es la única manera, y hay una manera más conveniente, que es esta. En vez de cargar todo el producto cruzado, que es el que siempre molesta, a una esquina, repartámoslo.
Y da lo mismo. Si hacen el cálculo van a ver que da exactamente lo mismo. Lo importante es que estos dos sumen 2b. Y hay uno que es justo simétrico. De que la manera de escribir una forma cuadrática como producto, como el cuadrado de un vector, no es única, pero hay una que es en la cual esta matriz es simétrica. Entonces, ¿cómo es el caso general? Y vamos a escoger el caso simétrico, van a darse cuenta por qué. El caso general sería, tengo una forma cuadrática con n variables. Tendría algo así como q, x1 hasta xn. ¿Y qué es lo que es una forma cuadrática? Están todos los posibles cuadrados y todos los posibles productos. De a 2. O sea, partiría algo así como C11, x1 cuadrado, más C12, x1, x2, C1n, x1, xn. El siguiente sería algo así como, ya se me acabaron las variables 1, así que voy a partir con las variables 2, C22, x2 cuadrado, etc. Están todos los cuadrados de las variables y están todos los productos cruzados. ¿Cómo se escribe esto? Bueno, después de un rato uno se da cuenta que esto se escribe así. Si quiero que la matriz sea simétrica, ¿no? Entonces, los coeficientes de los cuadrados son los coeficientes diagonales. Estos son los coeficientes de los cuadrados. Y si quiero que sea simétrica, voy a poner este coeficiente una mitad arriba y una mitad abajo. C12 medios, C12 medios. Profe, ¿Sí? que me perdí un segundo porque se me cortó. ¿Qué es el Q? El Q es una notación para forma cuadrática. Es una función. Ah, perfecto, ya. Gracias. ¿Ya? La notación usual es Q, que viene del inglés de forma cuadrática. ¿Ya? Entonces, una forma cuadrática es una función, es un polinomio, donde solo aparecen las variables al cuadrado y los productos posibles, cruzados. Las dos variables, no aparecen de grado 3 ni nada, solo grado 2. Entonces, por ejemplo, si tengo Q de x, y, z, igual 3x cuadrado más 8x por y, más 6y cuadrado, más 20y por z, más un z cuadrado. A propósito de G1 afuera, no está el x por z. Entonces, ¿cómo se completa esto como forma cuadrática? X y z, transpuesto, una matriz, x y z. Entonces, los términos cuadráticos van en la diagonal. 3, 6, en el mismo orden. 1, ¿ya? Eso va a aparecer de este x por este x. Los términos cruzados, o sea, este de acá es el término x por y, va a ser la mitad de ese, si es que quiero simétrica. 4 allá y 4 acá. Porque va a aparecer un x por y ahí y un x por y acá. Por eso aparecen dos términos x por y. La suma de estos dos tiene que dar 8. Como les guste más, pero la simétrica tiene una ventaja y lo vamos a ver en un minuto. Después, x por z no aparece. Así que tiene que ser 0. Y finalmente, el producto de y por z tiene 20, bueno, 10 en cada lado. ¿Ya? Ya, saber si esta forma cuadrática es positiva no es para nada fácil. O sea, imagínense empezar a completar cuadrados, es un lío. De hecho, no hay un algoritmo muy fácil para completar cuadrados.
vamos a ver acá cómo se completa cuadrados en matrices. Ya, entonces, la cosa que queremos ver es que esto es de la forma vector, el X no significa lo mismo que acá, transpuesto, pongamos un X así, matriz, vector. Tiene esa forma. Un vector transpuesto A y el mismo vector. Esto es lo que uno pensaría que es el cuadrado de un vector. Ya. Entonces lo primero que uno se da cuenta, y eso es más o menos convencerse que cuando uno hace este producto recupera exactamente lo mismo, es que toda forma cuadrática se puede escribir de esa forma. Entonces, toda forma cuadrática Q en n variables, las que sean, se puede escribir como x1, xn transpuesto a x1, xn. Sucintamente, x transpuesto a x. ¿Ya? Para no escribir tanto. Ya, si no supiéramos más de matrices simétricas, eso no habría servido de mucho. Pero sabemos que A es simétrica, real. Entonces, ahí podemos decir, entonces A se puede escribir como Q de Q transpuesto. Es una descomposición de valores y vectores propios bien especial, donde Q transpuesto es la inversa y D es diagonal. Y es importante que sea la transpuesta y no la inversa, porque ahora voy a reemplazar acá el A. Entonces Q es simplemente X transpuesto, el A es Q de Q transpuesto por X. Entonces aquí aparece un vector y ese es el mismo vector, lo único que está transpuesto al lado izquierdo. ¿Sí? X transpuesto por Q es un vector transpuesto, que es el mismo que este Q transpuesto por X. O sea, si uno hace un cambio de variable, le llama a ese nuevo vector Y igual Q transpuesto por X. Acuérdense que conozco la matriz A, así que en principio conozco D y Q, así que puedo hacer este cambio de variable. Estoy mirando nuevas variables, Y. Esta forma cuadrática se escribe como Y transpuesto por D por Y. ¿Ya? Hasta ahí no he hecho mucho, simplemente hice un cambio de variable, pero ahora D es diagonal. Así que todos los términos cruzados murieron. Así que esto es I1 y N transpuesto por lambda 1, lambda N, 0, 0, y 1 y N. Hay una cosa simpática, es que este cambio de variables es biyectivo, porque esta matriz tiene inversa, y la inversa es justo Q. Fíjense que Q transpuesta es la inversa de Q. Así que si conozco Y, puedo despejar X. Si conozco X, despejo Y. ¿Ya? Así que no he perdido información. Lo único que hice fue un cambio de variable. Pero ¿cómo queda esta forma cuadrática ahora? Si ya sabemos cómo se construye de la forma cuadrática la matriz, una vez que tenemos la matriz, ¿cuánto es la forma cuadrática? Acuérdense, la diagonal tiene que ver con los cuadrados y los que están fuera de la diagonal con los términos cruzados. Fuera de la diagonal hay puros ceros, así que no hay términos cruzados. ¿Ya? O sea, esto es lambda 1 por I1 cuadrado, más lambda 2 por I2 cuadrado, más lambda n por IN cuadrado. O sea, solo suma de cuadrados. O sea, ahí hay una manera de factorizar. La factorización es bien complicada porque necesito A escribirle en valores y vectores propios, que sean ortogonales, para que aquí aparezca el Q transpuesta. Y si hago ese cambio de variables, me queda solo suma de cuadrados. Así que ahí, de alguna manera, lo que hice fue
tomar la forma cuadrática y empezar a jugar hasta que se me formara un solo cuadrado. Bueno, aquí entonces hay un algoritmo para transformar una suma de cuadrados cualquiera, con términos cruzados y todo, en solo suma de cuadrados, pero el algoritmo es complicado porque tengo que calcular los valores y vectores propios, que no es fácil. ¿Ya? Pero teóricamente se puede hacer. Ya, la pregunta es ¿cuándo esto es positivo? Ahora tengo solo suma de cuadrados, y la pregunta es ¿cuándo eso es siempre positivo? ¿De qué depende que sea siempre positivo? De todos los lambdas, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, si hay un lambda que es negativo, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos todos los y en cero, salvo el que va con ese lambda, y me da negativo. ¿Sí? Entonces, pensemos que lambda 1 fuera negativo. Entonces, la pregunta es ¿cuándo Q de x1 hasta xn es positiva para todo vector que no es el vector 0? Eso es equivalente a que lambda 1 y 1 cuadrado más lambda n y n cuadrado sea positivo para todo. Entonces, fíjense, el único vector que me molesta es el 0. ¿Cuál es la imagen del 0 en y? ¿Cuál es el y que corresponde a x igual a 0? 0. O sea, el 0 en las variables x es el 0 en las variables y. Y viceversa, porque esta transformación es invertible. ¿Ya? Entonces, para todo y, 1 hasta n, distinto de 0. Entonces, esto que lo escribo exactamente así, en las variables y, la condición es la misma. ¿Ya? No he perdido ni la condición ni la positividad. Pero ahora yo puedo decir cuándo esto es mayor que 0. Es sí, solo sí. Lambda 1 es positivo, lambda 2 es positivo, lambda n es positivo. Para un lado es súper evidente. Si todos los lambdas son positivos, aquí tengo suma de cosas positivas. La duda que uno le salta es si el lambda 1 fuera negativo, a lo mejor se compensa con los otros positivos. Si el lambda 1 fuera negativo, ¿puedo compensarlo con los otros? No siempre. Tomen y 1 igual 1, y 2, y todos los demás 0. Tengo que verificar para todo, así que si muestro que para alguno falla, se acabó. ¿Cuánto vale la forma cuadrática si lambda 1 fuera negativo en este vector? El primer componente es 1 y todas las demás 0. Es lambda 1 por i1 cuadrado, más lambda 2 por i2 cuadrado, lambda n por n cuadrado. Esto es 0, 0. Solo se salva el primero. Y eso es negativo. Así que no hay cómo compensar. Siempre. Si alguno de estos coeficientes es negativo, se acabó. Hay vectores i que no son el vector 0, 0, 0, 0, por ejemplo este, donde esta suma da negativo. Así que la única forma que sea positivo es que todos los lambdas sean positivos. Ya, probamos el primer teorema, que es el teorema tal vez más importante, y que lo demostramos en 5 minutos. O sea, a esta altura tenemos un bagaje importante. Entonces, una forma cuadrática Q igual X transpuesto a X, donde A es simétrica real, es definida positiva.
voy a dar la definición formal, definida positiva. Es decir, para todo x distinto de 0, x transpuesto a x es positivo. ¿Eso es que sea definida positiva? Sí, solo sí. Lambda 1, lambda n son positivos. Son los valores propios de A. O sea, lo que tendría que hacer es calcular los valores propios de A y ver si son positivos. O sea, la única manera que esto se mantenga positivo siempre es que los valores propios de A todos sean positivos. Y es gracias a ese cambio de variables que tenemos ahí arriba, sí. Definida positiva quiere decir eso. Es una abreviación común, ¿eh? El IE quiere decir, me imagino que en latín, a esta altura ya se me olvidó en la vida. Veamos cómo se hace para una forma cuadrática con dos variables, porque en dos variables la matriz de 2 por 2, la matriz de 2 por 2 puedo calcular todos los valores propios. Entonces, aplicación. Entonces tenemos ax cuadrado más b más 2b x por y más y cuadrado. Esa es la forma cuadrática. Entonces, ¿cuándo es definida positiva? O sea, ¿cuándo es positiva siempre, salvo que x igual y igual 0? Entonces, la matriz A es A, B, B, C, y hay que calcular los valores propios de esto. ¿Ya? Entonces hay que calcular el determinante de A menos lambda veces la identidad. Y eso es para la matriz de 2 por 2 es directo, es el producto cruzado menos el otro. A menos lambda por C menos lambda menos B cuadrado. Así que tiene una forma bien especial porque como es simétrica, esto es B cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí problemas? Esto es parte de la materia del control. Ya, entonces lo que estamos haciendo es tratar de usar este teorema. Tenemos una matriz que es de 2 por 2, voy a tratar de calcular todos sus valores propios y ver cuándo son siempre positivos. Y eso me dará una condición sobre A, B y C. ¿Ya? Ya. Entonces, si me ayudan. Entonces, veamos la ecuación de segundo grado que aparece, es lambda cuadrado. Entonces, esto igual 0 para calcular. ¿Sí? Sí, aquí le falta un C. Perdón, volvamos atrás. Porque si no era bien... aquí falta un C, porque si no el coeficiente 1 es muy especial. Entonces, A, x cuadrado, más 2bx por y, más c por y cuadrado, que es la forma genérica en dos variables. Y entonces aparece A, que es el de x cuadrado, el C, el del y cuadrado, y el B repartido en 2, porque aquí puse un 2, 2b. Siempre el coeficiente x por y yo puedo escribir como 2 algo, ¿eh? Porque voy a repartirlo en 2. La matriz A es esta matriz simétrica. Estoy tratando de calcular los valores propios para usar este teorema. Así que tengo que calcular el polinomio característico, que es este. Entonces, este es el determinante, este por este menos este, y me da eso. Y lo pongo igual a 0 para calcular las raíces, que son los valores propios. ¿Sí? Ya. Entonces, esta ecuación de segundo grado es lambda cuadrado menos lambda por A más C, ¿no?
Y el término que me sobra es más AC menos B cuadrado. Recordemos que la matriz es A, B, B, C. Ya. Solo manera de chequear. ¿Qué es esto? A más C. Atrás. Esta suma. ¿Sí? Eso tiene que ver con el coeficiente del segundo exponente. El primer exponente es menos 1 elevado a 2. Aquí falta, no vemos, un menos 1 al cuadrado porque eso es 1. Siempre aparece un menos 1 elevado al tamaño de la matriz. El coeficiente lambda cuadrado, si hacemos eso, es 1. El coeficiente siguiente tiene que ver con menos la traza. ¿Y el término libre qué es lo que es? Claro. ¿Por qué? Porque si pongo lambda igual a 0, acuérdense que esto es determinante de A menos lambda I. Y si evaluamos el lambda igual a 0, eso es 0, eso es 0, es determinante. Así que esto es el determinante de A. Y esto es la traza de A. Solo para verificar, para matrices chicas, tiene sentido si es que hice los cálculos bien. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es la solución de, cuáles son las raíces? Lambda 1, 2, ¿cuál es la fórmula? Es menos B, yo me la sé así, ¿no? A más C, que es menos B, el menos B de esta ecuación, que no es este P. ¿Ah? Tengo un menos acá. Entonces yo de memoria menos B, que no es este B, más menos raíz de B cuadrado, A más C cuadrado, menos 4. El lambda tiene coeficiente 1, así que es AC menos B cuadrado. ¿Sí? Dividido por 2, ¿no? ¿Cuántos años tiene esta fórmula? Un guess. Más o menos. Tiene como 3000 años esa fórmula. O sea, los babilonios ya sabían resolver esto. No todos los casos, porque le aparecían raíces de cosas negativas y ahí todavía no sabían qué hacer. Ya, entonces aparece la traza al cuadrado y el determinante. Ya, veamos si se puede simplificar algo esto. A más C, más menos, raíz de, va a aparecer un A cuadrado, un C cuadrado, un 2AC, pero aquí aparece un menos 4AC. Y que va a ser como A menos C al cuadrado, parece. Está el A cuadrado, el C cuadrado, el 2AC, pero tengo un menos 4AC. Así que tengo un menos 2AC, así que es A menos C al cuadrado. Más B cuadrado. Por 4. ¿Sí? Y dividido por 2. Ya, fíjense que siempre este discriminante es no negativo. Nunca aparecen raíces complejas. ¿Por qué? Porque A es simétrica. Y para el SAO tienen que saber que toda matriz simétrica tiene todos sus valores propios. Si es simétrica real, acuérdense siempre de poner simétrica real. ¿Sí? Tiene sus valores propios reales. Así que aquí no podía aparecer algo negativo. ¿Sí? Ya. La pregunta es ¿cuándo esto es siempre positivo? Las dos raíces. Entonces, ¿cuándo las dos raíces son positivas? ¿Cuándo? Lambda 1 es positiva y lambda 2 es positiva. Ya, primero, ¿A y C podrán ser alguno negativo? No creo.
Ya, no es tan fácil hacer todo el estudio, pero es equivalente a probar esto. A tiene que ser positivo. Por simetría, C tiene que ser positivo, pero no lo voy a escribir. Y A positivo y el determinante positivo. Probarlo. Si quieren, agregan C positivo, pero sale de acá. Si C fuera negativo, este determinante sería negativo. Una vez que tienen que A es positivo y esta condición, C es positivo. Así que para que una matriz de 2 por 2 sea definida positiva, se necesita la diagonal positiva y el determinante positivo. Eso es todo. No es tan directo, hay que hacer el cálculo. Lo que hay que imponer, una vez que uno se da cuenta que el A tiene que ser positivo, se simplifica harto, porque la simetría entre A y C es obvia, es cambiar X por Y. Entonces, esto es positivo. Y entonces esta raíz tiene que ser menor que esto. Esa es la única condición. Porque la otra raíz siempre es positiva, a causa de que esto es positivo. Así que tienen que imponer que esto sea mayor que esta raíz, elevan al cuadrado y resuelven. ¿Ya? Porque la parte más dura es probar que A tiene que ser positivo. Entonces, al menos para una matriz de 2 por 2, vemos que hay una condición fácil de verificar, que es ver que el A es positivo y que el determinante es positivo. ¿Por qué el determinante es fácil? Porque puedo hacer Gauss. Acuérdense que para calcular el determinante de una matriz numérica, Gauss es súper eficiente. Entonces, para A de 2 por 2 es definida positiva. Por supuesto, es simétrica real. Sí, solo sí, A es positivo y AC menos B cuadrado, que es el determinante de A, es positivo. Ya, esa es una condición que vamos a explotar y que vamos a probar que es cierta para cualquier matriz, cualquier tamaño, pero hay que ponerle más condiciones. Entonces, fíjense que lo que pasa acá es algo que es interesante también desde el punto de vista de matrices. Lo que aparece son esa matriz de 1 por 1, positiva, o sea, el determinante de A positivo. Para un número, el determinante es exactamente... Esto no es el valor absoluto, por si acaso. Uno tiende a confundir esto con el valor absoluto. Pongamos determinante mejor. Y determinante de A positivo. Es lo mismo. Es decir, este número es positivo y el determinante completo es positivo. Pero eso me permite introducir lo que son los menores. Los menores positivos. ¿Cuáles son los menores de una matriz? Los menores de una matriz son los determinantes de esa, de esa, de esa. Claro. O sea, una matriz de n por n tiene n menores. El de 1 por 1, el de 2 por 2, el de 3 por 3, el de n por n. Formalmente, eso es lo que aparece para la matriz de 2 por 2, pero eso aparece para todas las matrices. Eso ya es mucho más fácil que andar calculando valores y vectores propios. Solo calcular determinantes. Entonces, formalmente, si A es A11, A1n, AN1, ANN,
el menor de tamaño I es, o sea, la matriz primero, A1I, según 1, AI1, AI. Esto se le suele llamar bloque principal de tamaño I. Bueno, tiene muchos nombres. Bloque principal de tamaño I. Y los menores son el determinante de A1, que es simplemente A11, el determinante de A2, que es determinante de A11, A12, A21, A22. No necesariamente para una matriz simétrica, esto se define para cualquier matriz cuadrada, entonces es este producto, fácil de calcular. Hasta el determinante de AN, que es determinante de A. Así que para una matriz de tamaño 3 habría que calcular 3 determinantes, 2 de los cuales son muy fáciles. El único más complicado es el de tamaño 3 por 3. ¿Cuál es el teorema que está detrás? Este es el teorema. No lo vamos a demostrar con todo detalle. Está hecho con detalle en el apunte. Les voy a mostrar pincelazos de por qué funciona el teorema. O sea, para que después lo puedan leer. Entonces tenemos A, simétrica real, N por N. Entonces son equivalentes. 1, A es definida positiva. O sea, para todo X distinto de 0, X transpuesto a X es positivo. Y eso representa un mínimo. 2, lambda 1 hasta lambda n son positivos los valores propios de A. Eso es lo que probamos. Esta es la parte fácil del teorema. Porque hago un cambio variable simplemente entre 1 y 2. Eso ya lo probamos. Es hacer el cambio de variables de manera de eliminar los términos cruzados. 3. A ver, ¿en qué orden es mejor? Todos los menores son positivos. O sea, eso requiere calcular n determinantes. Y 4, en realidad esta es la que sirve. Si escalonamos A de manera estándar, recuérdense que estándar significa siempre sumo una fila multiplicada por algo a otra fila de más abajo. Y si no tengo que permutar, no permuto. ¿Sí? Para escalonar hay varias maneras de escalonar. Multiplico una fila por algo, otra por otra cosa y las sumo. ¿Ya? Estándar es, multiplico esta por algo y se la sumo. O sea, la de abajo siempre la multiplico por 1. Y si no tengo que permutar, no permuto. Entonces, escalono de manera estándar sin permutar. Y eso es lo importante. Y los AI positivos. O sea, al escalonar, usando escalonamiento estándar, no tengo que permutar, nunca encontré un pivote que fuera 0. Y todos los pivotes positivos. O sea, en particular la matriz A tiene que ser invertible. Bueno, eso ya lo sabíamos acá, porque todos los valores propios son positivos. El producto de estos valores propios, tomando multiplicidad y todo, eso es el determinante. Así que el determinante es positivo, siempre. Bueno, aquí también.
El último menor tiene que ser positivo, así que la matriz no puede ser no invertible. Así que el escalonamiento me da una matriz donde la diagonal no es 0. Estoy seguro de eso. El problema es que tienen que ser todos positivos. Y nunca permute. Dudas sobre el teorema, el enunciado del teorema, nada más. Entonces, si a mí me piden una matriz A de números, si es definida positiva, no lo intenten, ni siquiera lo intenten. Los valores propios es difícil de calcular. Todos los menores, si la matriz es más o menos grandecita, les va a costar. En cambio, escalonar es, aunque es un poquito pesado, es lo más simple posible. O sea, para calcular los determinantes van a tener que escalonar igual. Si no, para la matriz ya, no sé, 4x4, 5x5 se hace inviable. Si no. Entonces veamos un caso. Una aplicación. Veamos esta matriz. Cambiémonos de pizarra. ¿Dudas desde la casa? No. Gracias. Esa matriz, que es simétrica y que ya la hemos visto en alguna ocasión. De hecho, tenemos que calcular los valores propios, así que hay una manera de ver que es definida positiva. En la tarde la vamos a volver a ver. Ya, no voy a tratar de calcular valores propios, voy a tratar de calcular determinantes. 2, el menor, determinante de A1, es 2, positivo, perfecto. Determinante de A2 es 2 por 2, 4, menos 1, 3, positivo. Para que vean de dónde salió, es 2 por 2 menos 1 por 1. ¿Sí? Algo que no dije, esta matriz es simétrica y real. ¿Eh? Si no, esta cosa no funciona. Ya, y el último, el de 3 por 3, ¿cuánto vale? Claro, podríamos empezar a borrar columnas y filas, ¿no es cierto? Hay una mnemotécnica para calcular el determinante de 3 por 3 que solo funciona para el de 3 por 3. No sé si lo han aprendido alguna vez. No, ya no le enseñan nada en esta escuela. 2, 1, 1, 1, 2, 1. Ni siquiera los físicos les han dicho esto. Tan mal, tan mal. Copiamos estas dos columnas. Es otra manera de escribir la misma cosa. Entonces, estas son positivas. O sea, 2, 4, 8 más 1 más 1. ¿Sí? Acuérdense que el desarrollo del determinante va a tener cosas positivas y cosas negativas, ¿no es cierto? Y ahora le restan este, ese y ese. Menos 2, 2, 2. O sea, 10 menos 6, 4. Debería ser 4. Ya, escalonando. Entonces, escalonando estándar. No voy a multiplicar este por 2 y lo voy a restar, que sería lo más fácil, porque ese no es escalonamiento estándar. Y me puede cambiar los signos de los pivotes y sacar conclusiones erróneas. Así que voy a tener que usar fracciones por un medio y restar. Entonces 2, 1, 1 por un medio y restar, o sea, por menos un medio en el fondo, 0. Menos un medio, 3 medios, ¿no? Un medio.
primera fila por un medio y se la resto a la segunda. Lo mismo acá. Así que me debería quedar 0, un medio, 3 medios, ¿no? Ya. Ahí ya puedo calcular el determinante de A. Entonces vamos a verificar si da este 4. ¿Cuánto vale el determinante de esta matriz? ¿Es el mismo que el de esta? Sí, porque escalonamiento, o sea, operaciones de multiplicar una fila por algo y sumarse la otra, no cambia el determinante. ¿Cuál es la matriz elemental que relaciona estas dos? O sea, es A por cuánto. Entonces, es A por ¿qué matriz es la elemental que usamos? Usamos dos, ¿no es cierto? La primera es algo así como restar la fila 1 por un medio a la 2. O sea, es algo así como menos un medio acá. ¿Eso? Esto multiplica la fila 1 por menos un medio y se la suma a la 2. Y la otra fue lo mismo, pero a la 3, ¿no? Y aquí aparece A. ¿Ya? Entonces, esta es el producto de 2 de este estilo por A. ¿Cuál es el determinante de esta? Es triangular, así que tiene que ser fácil. Desarrollo por la última columna, por la última fila, es este por ese por ese. Las triangulares son fáciles, es el producto de la diagonal. Ese es otro resultado que necesitan para el sábado. Así que esta tiene determinante 1, esta tiene determinante 1. Todas estas matrices, si no le cambio la diagonal, siempre son de determinante 1. Por lo tanto, esta tiene el mismo determinante que esta, porque el determinante del producto es el producto de los determinantes. Así que el determinante A es el determinante de esta. ¿Ya? Así que esta primera escalonada, tenemos esta B, determinante de B es igual al determinante de A. ¿Cuál es el determinante de esta matriz? Voy a desarrollar por la primera columna. 2 por el determinante de borrar fila y columna, este. Entonces, este es 2 por borrar fila y columna, 3 medios, un medio, un medio. O sea, es 9 cuartos menos un cuarto, ¿no? El resto no cuenta porque estos ceros matan los otros dos casos. Esto es 8 cuartos, es 2 por 2 cuartos. Ya. Pero sigamos escalonando. O sea, si quieren calcular el determinante de A, si escalonan 2 veces, lo tienen listo. Ya, sigamos escalonando entonces. Bueno, ahí ya tendríamos el determinante de A es positivo, se acabó. Pero si quisiera solo escalonar, entonces voy a borrar con este 3 medios, este 1 medio. Entonces me queda 2, 1, 1, 0, 3 medios, 1 medio, 0, 0, y tengo que ver cuánto me queda ahí. Entonces multipliqué la de arriba por 1/3 y se la resté. ¿Sí? Entonces en esta es menos 1/3 por la segunda más la tercera, ¿no? Si multiplico por menos 1/3, me queda menos 1 medio al sumar 0. Menos 1/6 más 3 medios. O sea, aquí abajo me queda 3 medios menos 1/6, que claramente es positivo. Entonces, este es 3, son 9 sextos, 8 sextos. Ya, el determinante de A es el mismo que el determinante de esta matriz, no ha cambiado. 2 por 3 medios es 3.
3 por 8 sextos es 4. Así que el producto de estos también me da el determinante de. Para lo que nos convoca es, escaloné, nunca tuve que permutar y todos los pivotes son positivos. Escaloné sin permutar, escalonamiento estándar, o sea, la de arriba por algo se la sumé, y estos números son positivos. Así que es definida positiva. Sin calcular valores propios. O sea, esto es lo más fácil. ¿Por qué tengo que hacer escalonamiento estándar? Porque si no cambio signos. Veamos con una matriz que es más fácil que esta. ¿Qué es lo que puede ir mal? Entonces la matriz es un pedacito de esa matriz. La matriz 2, 1, 1, 2. Esa es definida positiva porque S menor, el C1 es 2 y el C2 el determinante de C es 4 menos 1, 3. Positivo. Gracias. Entonces estamos viendo esta matriz que es de tamaño más chica. Esta es definida positiva porque el primer menor es positivo y el principal es fácil, es positivo. Pero ¿qué pasa si escalono mal? Entonces voy a multiplicar esta por menos 2. Segunda por menos 2. Y le voy a sumar la primera. Es un escalonamiento que alguien podría hacer porque quiero evitar las fracciones. Multiplico esta por menos 2 y le sumo esta. ¿Cuánto da eso? Ese 0 está igual. Pero este es menos 4 más 1, menos 3. ¿Dónde está el problema? Dije, escaloné, no permuté, pero los pivotes no son positivos. Está acá el problema. Este no es un escalonamiento estándar. No multipliqué una fila de arriba por algo y se la sumé a la de abajo. Multipliqué la de abajo por algo y le sumé una de arriba. Así que este no es escalonamiento estándar. Además, tampoco me da el determinante bien, porque el determinante de este es 3, el determinante de este es menos 6. No tiene nada que ver. Este factor 2 de acá echa a perder todo. Ya. Un par de minutos para decirles por qué el teorema es cierto. Entonces, volvamos al teorema. Todo el mundo claro qué es lo que es escalonamiento estándar, ¿no? Multiplicar de arriba por algo y sumar y evitar las permutaciones. A ver, en esta cosa 1 implica 2 es fácil, ya lo hicimos. 2 implica 3 es bastante fácil. Después que les diga una indicación simple. 3 implica 4 es relativamente complicado, pero no tanto. Y 4 implica 1 es entretenido. Sea lo que signifique eso. ¿Por qué 2 implica 3? Y eso me interesa. Fíjense que ¿por qué los menores están relacionados con la matriz completa? Entonces, voy a ver, los menores son positivos si los valores propios son positivos. ¿Ya? Quiero ver eso. Voy a hacerlo con el menor de tamaño 2, porque con el de tamaño 1 uno no ve nada. Entonces tengo la matriz grande y quiero ver cómo aparece el menor. Recuérdense que es simétrica, así que estos dos son iguales. ¿Qué pasa si multiplico por x1, x2 y todas las demás variables en 0?
¿Cuánto vale eso? Bueno, acuérdense que cuando tengo esta matriz, lo que representan los coeficientes de esta matriz son los coeficientes de todos los productos posibles. Si la variable 3 en adelante son todas 0, quiere decir que nunca apareció el producto de x1 con x3, ni x2 con x3, menos x4 con x3, porque ambos son 0. Estos son los cuadrados. Así que esto tiene que ser esto. x1, x2. ¿Sí? Tiene que ser eso, porque todos los otros términos se anulan porque puse variables en 0. Ya. Así que este es un caso bien especial de la forma cuadrática, poner todas las variables en 0. Si yo sé que todos los valores propios son positivos, o que la matriz es definida positiva, que es lo mismo, son equivalentes esas dos, eso que está ahí abajo es siempre positivo. Esto es positivo si x1, x2 no es el 0, 0. Porque si el x1, x2 no es el 0, 0, quiere decir que este vector completo no es el 0, 0, completo. Decir que este vector no es el vector 0 es lo mismo que decir que x1 y x2 no es el 0. Así que esta forma cuadrática a 3, o sea, dos variables, x1 y x2, es definida positiva. Esa parte es más o menos fácil. Si A es definida positiva, entonces A2 también. A veces se denota así, con un mayor en matrices. Normalmente el mayor de matrices no es que la matriz tenga coeficientes positivos, el mayor de matrices es que la matriz es definida positiva. O sea, en la matriz hay varias maneras de decir que una matriz es positiva. Tiene todas las entradas positivas, pero esa no se usa mucho, salvo en otras aplicaciones. La que más se usa, digamos, en general es que sea definida positiva. Esa es la noción de positividad para matrices. Ya, si A es definida positiva, entonces el menor de orden 2 es definido positivo, y por lo tanto su determinante es positivo. ¿Por qué? Porque algo que ya probamos. Si es definida positiva, todos los valores propios son positivos, en particular el producto es positivo, que es el determinante. ¿Ya? Para una matriz definida positiva, todos los valores propios son positivos, su producto es positivo y eso es justo el determinante de la matriz. Entonces, para esta matriz de 2 por 2, no sé cuáles son los valores propios, no son los mismos que los de A, por si acaso. No son el lambda 1 y el lambda 2, jamás. O sea, salvo que sea diagonal. Pero bueno. Entonces, yo sé que esta matriz de 2 por 2 es definida positiva, porque se hereda de la matriz más grande, pero entonces los valores propios de esta tienen que ser positivos, y su determinante es positivo. Y eso que hice para la matriz de 2 por 2 vale para cualquiera. Porque en cualquier pedacito de acá voy a tener las i variables. Entonces ahora ya no tengo 2, voy a tener i variables, pero la conclusión es la misma. Mientras este vector no sea 0, esta suma tiene que ser positiva porque se hereda de la matriz grande. La matriz entonces, mirá ese cuadrado, es definida positiva, su determinante es positivo. O sea, el mismo argumento que para una matriz de 2 por 2 es genérico para cualquier submatriz. O sea, las submatrices de una matriz definida positiva son definidas positivas. Que podríamos haber puesto como otra condición. Entonces eso demuestra que si A es definida positiva o que los valores propios son positivos, que eso es probado ya, entonces todos los menores son positivos porque todas esas submatrices tienen determinante positivo. 3 implica 4, se los dejo para que lo lean, porque es un poquito tedioso. Me interesa 4 implica 1 porque es el más simpático. Porque les da más información. Así que lean 3 implica 4.
No para este sábado, por supuesto, pero para el otro control. ¿Por qué me interesa 3? 4 implica 1, porque volvemos al principio del curso. Aquí casi se cierra el curso. No sé si me preguntaron al principio del curso si iba a entrar la descomposición LDU, LU, ¿se acuerdan algo de eso? Ahora se usa. Justo el último día, o el penúltimo día. Fíjense que 3 implica 4, no, 4 implica 1, o sea, yo puedo escalonar sin permutar y los coeficientes diagonales son positivos. O sea, ahora vamos a usar casi todo lo que sabemos de matrices y del escalonamiento. ¿Qué significa? Significa que pasé de A a tilde multiplicando por ciertas matrices. Una operación 1, una operación 2, una operación N. No sé cuántas, P. La matriz A puede tener ceros en algunas partes, así que no sé cuántas operaciones voy a hacer. Y eso es por A. Las matrices E elementales, como no permuté, son del estilo E sub I, tienen esta forma. 1 en la diagonal y por acá abajo un número, ¿no es cierto? En alguna parte. Todo el resto es 0. Esas son las matrices elementales. Lo que hacen es multiplicar las filas de este índice. O sea, este índice es más chico que este índice. O sea, la fila de este índice por ese número se la suman a esta fila. ¿Sí? Eso es lo que hace. Si le ponemos número a esto, este es el R, este es el S, y este es un lambda. Entonces lo que hace esto es, y acuérdense que 1 es en la diagonal, ¿eh? Esto es fila R por lambda más fila S. Esta es la nueva fila S. Y R es menor que S. ¿Ya? Ya, podemos despejar el A, multiplicando por las inversas. Entonces el A de acá es, bueno, esta va primero, es 1, por A tilde. Ya, algo que había que acordarse. ¿Cómo es la inversa de esta matriz? ¿Qué cosas saben de la inversa de esa matriz? Pues esta es una matriz triangular que tiene unos en la diagonal. Su inversa también va a ser triangular con unos en la diagonal. ¿No? Así que esta es triangular inferior con unos en la diagonal, esta también, esta también, esta también, esta también. De hecho, lo único que hay que hacer es cambiarle el signo al lambda, ¿eh? Pero eso no lo voy a usar. Toda esta matriz sabemos que es de esta forma. Tiene unos en la diagonal, aquí no sé, capaz que se llenó, ceros allá arriba. ¿Cómo es esta? Esta es triangular superior con coeficientes positivos en la diagonal, 0 acá abajo y ahí no tengo idea. ¿Ya? Hasta el momento eso es simplemente haber escalonado sin permutar y el supuesto es que los coeficientes finales son todos positivos en la diagonal. ¿Ya? Esto sería la descomposición LU, una triangular inferior por una triangular superior. A eso se le llama LU. Pero lo que voy a hacer es hacer un poquito más simétrica esta descomposición factorizando por estos elementos diagonales. Ya, y aquí estamos terminando, yo creo. Entonces, A finalmente es L por una diagonal
por lo que queda, ¿no? Lo que hice fue factorizar cada fila por el coeficiente de la diagonal. Entonces me va a quedar 1, 0 acá, y acá, no sé. Ese no sé no es el mismo que el que está ahí arriba. No es el mismo no sé que este, porque dividí la fila 1 por ese, la fila 2 por el correspondiente. Así que esto también cambió. ¿Ya? Ya, a esto se le llama U, esta es D, así que esto tiene la forma LDU. Pero la matriz A es simétrica. Así que si yo hubiera escalonado A transpuesta, que es la misma matriz que A, habría llegado al mismo LDU, ¿no es cierto? Le apliqué las mismas operaciones, no puede haber cambiado. Pero si aplico aquí A transpuesta, esto debería ser U transpuesta, D transpuesta, L transpuesta. ¿Sí? Estoy usando que A igual a transpuesta. Así que si A es esto, la transpuesta tiene que ser la transpuesta de esto. Pero si le aplico el algoritmo de Gauss a A transpuesta, es lo mismo que el A, porque son la misma matriz, entonces habría llegado al LDU. Así que estas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Cómo pueden ser iguales? Una indicación. Todo esto es triangular inferior, ¿no es cierto? Porque es triangular inferior por una diagonal triangular inferior. ¿Cómo es esto? Es la transpuesta de una triangular superior, así que este es triangular inferior por diagonal, esta no cambia la diagonal, es triangular inferior. Pásenla para el otro lado y el U para acá. O sea, ¿qué van a tener? U transpuesta D menos 1 por LD es, o sea, paso esto para allá y este para acá. Por el L transpuesta por U menos 1. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta ahí? Pasé lo que era triangular inferior para un lado, lo triangular superior para el otro. ¿Esto es triangular superior? Sí, porque la transpuesta es una triangular inferior. Acuérdense que L es así, ¿eh? Unos, no sé, 0. Su transpuesta es triangular superior. El U es triangular superior, su inversa también. Así que esto es triangular superior. Pero esto es triangular inferior. Porque esta es triangular inferior, es la inversa de una triangular inferior, y esta es triangular inferior. ¿Y cómo una triangular superior es igual a una triangular superior? ¿Cómo una superior es igual a una inferior? ¿Cuándo puede ser eso? Tiene que ser diagonal. O sea, esta matriz es diagonal. Esta tiene unos en la diagonal y esta tiene unos en la diagonal. Por eso factoricé, para que esta tuviera unos en la diagonal. O sea, si esta es diagonal y tiene unos en la diagonal, no hay muchas matrices que hagan eso. Tiene que ser la identidad. O sea, esta es la identidad. O sea, L y U son la misma. Una es respuesta a la otra. ¿Sí? O sea, la inversa de U es la inversa de L transpuesta. O sea, L es igual a U. O sea, esta es igual a S. L de L transpuesta. Dejémoslo ahí.